Y ahora, licenciada, comparto, solo que tengo un inconveniente, pero ahorita lo presento. No se preocupe, Andrea. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, ya se visualiza bien, Andrea. Bueno, muy buenas tardes, licenciados y compañeros. Como bien saben, nosotros somos el grupo número 1 y tenemos a bien continuar con la exposición del Plan de Desarrollo CATUN 2032. Para ello, dejo en el uso la palabra a mi compañera Johanna Royave, quien dará continuidad del punto que nos quedamos el día jueves. Ok. Gracias, Evelyn. Bien, eh, el cargador del año 2013, pues fue un año que coincidió con el cambio de ciclos de los cargadores del tiempo, así lo denominaban los mayas. Pues estos cargadores del tiempo, para ellos era energía que fluye cada año solar y pues realmente me pareció interesante. Eh, pues que para ellos habían 5 grupos de cargadores y estaban encabezados cada uno por 4 energías que cambiaban cada 52 años, divididos en 4 periodos de 13 años, que realmente el calendario maya es uno de los más complejos y pues para ellos equivalía a un siglo maya. Y en esta fecha, pues ese cargador constituye un nahual decisivo para marcar la ruta que permitió que los diferentes sectores en los diferentes niveles de organización territorial del país pues establecieran mecanismos de diálogo y participación para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, que realmente esta fecha cobró significado importante, pues la Comisión de Formulación aprueba la ruta metodológica del proceso de la elaboración de este plan. Vamos a continuar con el proceso metodológico para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Pues podemos decir que su función y propósito gira en relación con formulación de políticas de desarrollo, tanto urbanas como rural, así como el ordenamiento territorial en un contexto específico pues, para Guatemala. Las entidades encargadas de este proceso son el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es una instancia que se encarga de organizar y coordinar la administración. Su mandato constitucional implica la responsabilidad de planificar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible y que sea de forma equitativa en las zonas urbanas y rurales. También está CONUR, CONUR estableció pues, que la Comisión de Formulación y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo llevara el nombre de CACTUN Nuestra Guatemala 2032 y pues esta comisión tiene la tarea de diseñar y desarrollar un proceso metodológico que sea participativo, inclusivo y democrático para la construcción de dicho plan,
Esto implica diversas partes interesadas, tanto como comunidades, localidades, organizaciones civiles y obviamente de expertos que participen en la elaboración y lo cual, como mencionaba anteriormente, pues quieren contribuir a una planificación que fuera representativa y eficaz. Además, también tuvieron el apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CG Plan, que como hemos mencionado es brinda un acompañamiento, una asesoría y una asistencia técnica en el proceso de formulación. La CG Plan juega un papel importante, pues coordina y hace ejecución de una metodología que garantice que el proceso sea coherente con los objetivos y las prioridades establecidas. PG Plan da un modelo, en ese modelo hace ese diseño como para presentar ese proceso que ellos desean y es una herramienta realmente que orienta a integrar la relación de la administración pública y social fundamentada con un método de análisis para obtener un amplio razonamiento y un pensamiento crítico en relación a los fenómenos o problemáticas que existen dentro del sistema. Este modelo ellos lo dividen en recursos, primeramente, que va a ser evaluar el país, los diálogos participativos, ordenar y organizar las variables que se consideraron evaluar según los diálogos, los acuerdos y los diagnósticos. Análisis que van a examinar la causa y el efecto de las relaciones entre variables, centrándose en encontrar pues causas principales y analizar obviamente el modelo del desarrollo. Su proceso conlleva analizar los datos estadísticos y el comportamiento durante un periodo de tiempo definido y generar información pues valiosa. ¿Cuáles fueron las variables que más incidieron en los principales problemas que están obstaculizando el desarrollo sostenible y equitativo del país? Priorizar estas variables, dar una interpretación del análisis de causalidad y un análisis general ya de los escenarios establecidos. Y ellos esperan que esos resultados deban tomar en cuenta los análisis que sean del pasado para incidir en el futuro. Es decir, la historia se encarga del presente y la perspectiva del futuro, ya que al final estos análisis se suelen proyectarse a mediado o largo plazo. Realmente su intención no es adivinar ni anunciar el futuro a través de algo sobrenatural, ¿verdad? Sino que es más que todo especular sobre el porvenir para comprender mejor el presente. Por ello es la importancia de integrar el conocimiento de expertos multidisciplinarios para que sirvan de intercambio en información y que al compartir y cooperar, pues vayan a tener la construcción de una visión estratégica. Además, ellos se basan con lineamientos estratégicos, sus resultados son metas al final y que están orientadas a decisiones y acciones públicas hacia la mejora de las variables de desarrollo. Realmente este modelo se resume en 5 fases. Primero, darse cuenta cuál es el problema, recoger los datos, determinar los posibles factores causales, identificar la causa, la raíz causa, ¿verdad? Y recomendar y aplicar esas soluciones. Bien, ahora con las fases de la formulación del Plan Nacional, ellos, sí, por favor. Ahí está. Ellos hacen que este procedimiento se lleve a cabo de forma pues secuencial y estructurada, siguiendo 5 metas, 5 métodos, ¿verdad? Y vías de coordinación que estén organizados. Va desde una generación de condiciones, ¿sí? Un diagnóstico, luego los diálogos ciudadanos de CATUM, que son al final conversaciones ciudadanas participativas, una planificación y por último una programación. Cuando hablamos del diagnóstico que se llevó a cabo, fue para documentar las condiciones actuales de desarrollo que permitieron al final analizar e identificar variables claves. Este proceso se basó pues en la recopilación de análisis de datos sobre las condiciones de desarrollo en un periodo de 11 años
desde 2002 hasta 2013. La información se ha desagregado según diferentes variables, ¿verdad? Como edad, pueblos y territorios. Se utilizaron fuentes oficiales generadas por instituciones estatales, estadísticas nacionales e internacionales y otros informes y estudios, tanto sociológicos, antropológicos, históricos, por supuesto económicos y también científicos. Las modalidades de los diálogos fueron diversas. Se realizaron conversatorios, talleres, reuniones y también intercambios. Pues estos diálogos se dieron por dos fases. Primero se dio en sectores de la sociedad civil que fueron representados en CONADUR, que es a nivel departamental, ¿verdad? Se dieron 11 diálogos de socialización y retroalimentación, va desde cooperativas, trabajadores, pueblos tanto Garipu, Nasmaya, Xinca, micro y pequeñas medianas empresas, jóvenes, niñez y adolescente y organizaciones no gubernamentales. Los participantes en los diálogos de Catún referente a los consejos departamentales y sectores de la sociedad civil, pues se dieron con mayor participación en la ciudad capital, con 2.415 participantes y Totonicapán con 307, y los departamentos con una menor participación fueron Retauleo y Chimaltenango, con alrededor de 50 participantes. Y se dio también diálogos territoriales en el marco de sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural, que se llevaron 22 conversaciones con las unidades técnicas de los consejos departamentales. Esas 22 reuniones fueron respaldadas y ratificadas en un proceso formalizado mediante actas correspondientes, ¿verdad? Asimismo, se realizaron 6 encuentros con los consejos regionales para aprobar y validar. Y además de ello, se realizaron 136 reuniones con consejos de desarrollo municipal, también respaldadas y acreditadas con sus respectivas actas. Los talleres con otros sectores de la sociedad fueron fuera del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, ya que fue por el lado de niños, jóvenes y adolescentes, que fueron alrededor de 7 talleres. Estos tomaron la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y tomaron del objetivo número 1 al 7, tocando extrema pobreza, educación básica, igualdad, reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud en la maternidad, avanzar contra la lucha del VIH, asegurar un medio ambiente sano y lograr una sociedad global para el desarrollo. Respecto a las reuniones de trabajo, participaron organismos del sistema ejecutivo, reuniones con del lado urbano por parte de Quetzaltenango, Petén y Zacapa. También estuvo participando el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, algunos asesores y trabajadores del Congreso de la República, además también de reuniones interinstitucionales con el sector público. Vamos desde Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Y las presentaciones con otros sectores. Estuvo participando el sistema de Naciones Unidas, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, seminarios, Universidad Rafael Andívar, Colegio de Economistas de Quetzaltenango y otros centros e instituciones de investigación, de tal manera que, resumiendo, la construcción de este plan describe aparentemente un enfoque integral y participativo basado en diálogos, tanto de consejos y otros espacios. La racionalidad del proceso pues proviene de que las necesidades y de las demandas sociales. Estos diálogos fueron fundamentados para establecer directrices de desarrollo involucrando a la sociedad en definiciones necesarias y de objetivos. Bien,
Ahora, el proceso de diálogos para la elaboración del plan de desarrollo involucró alrededor de 3.039 participantes distribuidos en diferentes áreas geográficas. Los diálogos se basaron en una metodología cualitativa que facilitó la identificación y presentación de elementos estratégicos a través del intercambio de experiencias y conocimientos de ellos. Estos elementos contribuyeron a la visión y al diseño de este plan para tener perspectivas a un largo plazo. Los temas y aportes recolectados en los diálogos ciudadanos fueron el desarrollo humano, el bienestar social, agua, bosques y energías y estados de derecho de democracia. Después de los diálogos, pues se llevó a cabo un proceso de sistematización en 3 etapas. Compilación y organización de la información, clasificando estos anunciados y analizando su interpretación. La fase del diseño se basó en esta combinación de métodos de prospectivas que incluyen herramientas que identifican y priorizan estas variables. Estos métodos se basaron en el diagnóstico y los compromisos que hay con acuerdos de paz y los resultados de los diálogos de los ciudadanos. Para la fase de priorización, se empleó el método de análisis estructural, que sirvió como base para entender el comportamiento y las tendencias de las variables en determinado tiempo, así como su posible cambio debido a la intervención planificada. Luego de la priorización técnica, se organizó y se clasificó las variables para esta tarea en función de su naturaleza, separándolas por dimensiones social, económica, ambiental e institucional, y realizando un análisis en las relaciones de estas variables. Para el análisis se utilizaron pues un mapa mental con el objetivo de estructurar y visualizar de manera lógica los problemas del país. Esto permitió pues establecer criterios de decisión y determinar el nivel de prioridad de cada variable. Podemos mencionar algunos de ellos, así a grandes rasgos. Uno de ellos fue la débil inserción en los procesos de globalización e integración regional. Esto menciona por el lado de comercio exterior, cómo las condiciones son desfavorables en este comercio. Hay desigualdades, de las ventajas comparativas de tratados comerciales, una débil política fiscal, baja capacidad de producción para la exportación. Cuando habla de población afectada en su desarrollo humano y medios de vida sostenibles, ellos mencionan la desigualdad, la exclusión, la pobreza extrema claramente, limitado acceso a los servicios de salud, una brecha del acceso al sistema educativo, el limitado acceso a servicios de saneamiento y de agua. Cuando menciona baja gobernabilidad y débil ejercicio democrático, pues ellos mencionan que es obsoleta la estructura y débil capacidad del Estado, que hay una débil e ineficiente gestión de parte de los gobiernos locales, una centralización, una exclusión y racismo, que el sistema de justicia e inseguridad social es débil e ineficiente, ¿verdad? En la variable de degradación ambiental, hay una degradación en los ecosistemas y pérdidas de biodiversidad, falta de acceso a la tierra, baja productividad rural, contaminación ambiental, pérdida de cobertura forestal y por supuesto la migración. Y en el crecimiento económico moderado y la desigualdad en la distribución, pues los bajos niveles de competitividad, limitada infraestructura económica y social, una baja capacidad de financiamiento en el gasto social e inversión pública y un aumento de la deuda pública. Debido a la cantidad considerable de variables, pues se utilizó la metodología del semáforo de Regnier. Es un equipo técnico que evaluó las variables asignando valores de 0 a 1.
Estos se llevaron a cabo 3 rondas con con cierto grupo de especialistas y se priorizaron 16 variables de 469. Estas 16 variables fueron sometidas a juicio de las personas expertas que contribuyeron a definir posibles escenarios en el desarrollo del país. Basándose en las 16 prioridades, pues, se llevó a cabo un panel de expertos con el objetivo de realizar un ejercicio de perspectivas que evaluara la tendencia y el comportamiento de estas variables a largo plazo, con el contexto de analizar esos escenarios. Este proceso pues permitió llevar a conclusiones sobre los desafíos principales del país y cómo hay que enfrentarlos. La Comisión CACTUM de CONADUR pues supervisó este proceso que involucró representantes del gobierno y otros expertos invitados. Como resultado de este ejercicio pues se identificaron los ejes de desarrollo y las variables prioritarias para el plan, en la cual pueden ustedes pues visualizar que son las principales variables que el plan determinó. Bien, ahora el proceso general y el método de planificación. Este proceso general, pues, procedió a analizar prospectivamente los lineamientos estratégicos mediante la combinación de un método de estructuración o en un proceso de comunicación grupal e identificando los eventos principales que señalen el camino hacia el futuro para tener una mejor visión general de la interacción de estos eventos, que es importante mencionar que es un análisis estructural, por lo que fue una herramienta diseñada para vincular estas ideas. Como podemos ver, ese análisis interno y externo se basó en los diagnósticos y en los diálogos que identificaron y priorizaron las variables. Estas variables claves determinaron variables claves y variables independientes. Estas tanto de cómo las causas y las tendencias en el pasado, cómo pueden afectar al presente y que al final van a tener suposiciones basadas en variables claves hacia el futuro. Esto va a mostrar los escenarios y el objetivo es llegar a políticas nacionales de desarrollo que logren resolver estas problemáticas, ¿verdad? La participación de expertos también hay que mencionar, enriqueció la priorización de las variables y el análisis de causalidad de las perspectivas de temáticas, lo que condujo a emitir juicios fundamentados a proponer los lineamientos estratégicos de desarrollo a largo plazo para el país. Recordemos que estos lineamientos estratégicos son decisiones que priorizan la solución de problemas o aprovechamiento de potencialidades claves. Estos lineamientos pues deben de ser viables en términos de recursos humanos, financieros, tecnológicos, legales, físicos también, y deben contar con medios para evaluar estos avances y aparentes logros. Realmente son esenciales para orientar la gestión estatal y coordinar las políticas públicas de manera coherente con las prioridades nacionales y la capacidad operativa de las instituciones. Sirve como base realmente para definir políticas nacionales, como mencionaba, de desarrollo que al final presenten estrategias, resultados, metas y una visión a largo plazo. La metodología para definir el modelo de desarrollo incluyó un diagnóstico de las situaciones del país, ¿verdad? Con diálogos ciudadanos, identificación de las variables, como mencionaba, que permitió visualizar la transformación realmente desde un modelo histórico excluyente, inequitativo e insostenible hacia un desarrollo humano sostenible que promueva cambios y transformaciones futuros. Realmente ese es el objetivo de dicho plan. La programación de la inversión para el periodo 2014-2032, pues se fundamenta en el modelo propuesto en un horizonte de 20 años. Esto debe definir la programación de inversión a nivel sectorial, territorial e institucional,
Ellos mencionan que tendría que ser en un periodo anual tras la aprobación de CONADUR. El plan desempeña un papel crucial en determinar cuándo, cómo y dónde y con qué recursos se van a ejecutar estas acciones para alcanzar las metas aparentes para ese desarrollo. Y cada administración gubernamental debe establecer esas prioridades y dirigir los recursos necesarios pues, en función de esos resultados y de esas metas que ellos establecieron. El enfoque estratégico del plan realmente permite identificar los elementos que de forma gradual, se puede decir, alteran las causas estructurales que han estado obstaculizando el desarrollo del país. Así que los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Siguiendo un poquito con lo que nos toca hoy, la planificación del desarrollo en el país. Siguiendo tendencias, en 1954 en Guatemala nace la fundación del Consejo Nacional de Planificación Económica, dirigiendo a distintos enfoques sobre la gestión pública. Desde entonces ha tenido muchos cambios, pero se distinguen 4 periodos en el país. El primer periodo da inicio de 1944 a 1954, donde las políticas se dirigían para el bienestar de la población a través de acciones de protección y asistencia social, aprovechamiento de recursos naturales. Se transforma a economía capitalista con sentido nacional. Se da la reforma agraria y la modernización del agro. Se proporciona el proceso de industrialización y en ese periodo se funda el Banco de Guatemala. En los años 10 años más tarde se transforma la gestión del Estado con la caída del gobierno de 1954, dando finalización al primer periodo y con el inicio del segundo. En el segundo periodo se adoptan mecanismos para modificar el sistema a través de políticas económicas. Se da entre los años de 1954 a 1982. Hay cambios económicos a partir de políticas económicas de desarrollo y el reforzamiento para distribución del gasto público. Surge el Consejo de Planificación Económica. Desde mi punto de vista, es una época donde se retrocede, ya que se ve un deterioro en las condiciones de vida de la población, debido a que todo lo relacionado con la salud, educación, bienestar social, servicios públicos quedan en segundo plano, porque los periodos son los sectores de las prioridades en ese entonces. Era el transporte, comunicaciones, energía eléctrica, agricultura y ganadería. La política de desarrollo y el reforzamiento de la capacidad del Estado de las finanzas públicas para redistribuir el gasto público y la prioridad de la inversión de infraestructura. Se empezó con el endeudamiento a organizaciones financieras internacionales, lo cual provoca dependencia a la política económica de Estados Unidos. Con el modelo de producción agraria que hubo en el segundo periodo, los más perjudicados fueron las poblaciones rurales,
ya que hasta ahora sufren las consecuencias con pobreza extrema. En ese entonces solo se favorecía a la producción agraria. En el tercer periodo de 1982 a 1996, la planificación se orienta a agendas o lineamientos de gobierno. La ley preliminar de regionalización económica, la ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, plan de desarrollo integral de Petén en 1992 incluyen y pertenecen al Plan de Acción de Desarrollo Social de 1996 al 2000, que inician como propuesta para integrar las áreas rurales, pero solo se enfocan en ciertas áreas del país. Como Petén, como estrategia para la sostenibilidad de la biosfera maya, las costas atlánticas como punto estratégico para el desarrollo social y económico de esa área. Y por el enfoque un plan de acción del desarrollo en 1992, donde incorporan temas como el empleo y la prevención social, educación, salud, vivienda, asentamientos humanos, alimentación, nutrición, familia y medio ambiente, temas que ya se habían suspendido durante el gobierno de militares. Andrea, disculpa, ¿podrías cambiar? La siguiente, por favor, disculpa. Compañeras, pueden regresar a la anterior solo para tomar una captura, por favor. Listo, gracias. Regresemos un poco a esas diapositivas, por favor. ¿De dónde sacaron esta información? En el CATUM. ¿Le digo las páginas? Cuando hablan de aquí del primer periodo, dice, inició con el gobierno revolucionario en 1994 y finaliza 10 años más tarde. Esto está en el CATUM. Sí. Solo, perdón, licenciada, si no estoy mal, creo que es 1944. No, ahí tal vez sí. Ahí tal vez sí. Pero también hay otra cosa ahí que me llama la atención. Regresemos un poquito a la diapositiva anterior. Que aquí hablamos de que la planificación del desarrollo en el país nace con la fundación del Consejo Nacional de Planificación Económica. Y esto en realidad se da en 1944, 1954. Este periodo, este es el periodo de la revolución. No es periodo de la planificación realmente. La planificación en Guatemala inicia más o menos como en los años 50-52, porque recuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando nace Naciones Unidas, que es quien va a liderar todo este proceso de planificación en Occidente. Este periodo de 1944 a 1954 sí fue el periodo de la revolución. Entonces, habría que
que revisar bien esto, porque a mí me parece, realmente yo no lo he localizado en el CATUM, les soy honesta, por eso les preguntaba si ahí lo habían sacado, o si habían hecho alguna otra investigación y estaban metiendo alguna información complementaria, porque esto que está aquí no es del todo cierto, pues. Aquí tenemos algunas lagunas históricas que son importantes de resaltar. En 1948, que la compañera hablaba, por ejemplo, de la salud, en 1948 es cuando se inicia en Guatemala el funcionamiento del ICS, que es un proceso que se da en todas las economías del mundo occidental, como parte, digamos, de los primeros esfuerzos que empieza a hacer las Naciones Unidas y los organismos internacionales con relación a digamos, al desarrollo, de alguna manera, podríamos decir, equilibrado dentro de los países que van formando las Naciones Unidas. Así es como nace el ICS aquí en Guatemala, el ICE en El Salvador, en México, no me recuerdo cómo se llama, pero que es exactamente lo mismo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todas estas instituciones en los diferentes países van a tener más o menos el mismo corte. Es a partir de ahí cuando, digamos, ya se empieza a hacer. Muchas gracias, Instituto Mexicano de Seguridad Social, gracias. Sí, efectivamente. Entonces, todo esto viene como una consecuencia realmente de la coordinación de los países que se van uniendo a las Naciones Unidas. Pero realmente en Guatemala la planificación como tal, sí efectivamente nace con la creación del Consejo Nacional de Planificación Económica, que ustedes recordarán en una de las clases, lo mencionábamos y también lo tienen por ahí en algunos de los documentos de apoyo que les di. Entonces, vamos a revisar eso bien, a ver qué es lo que pasó ahí, porque como les digo, aquí sí hay, me parece a mí, que hay un problema de interpretación histórica de estos acontecimientos. Podemos continuar, Débora, muchas gracias. Solo un pequeño comentario, licenciada, tal vez porque en el documento no hay fechas específicas, sino que hablan en sí entre periodos. Pero entonces, igual. Hacen mención, me imagino yo que hacen mención ahí solo dentro del periodo en que se da, que fue en el periodo del gobierno revolucionario. Bueno, eso sí, ahí estamos hablando de otra cosa, pero no es, digamos, como un resultado de la planificación, sino que es como un resultado realmente de coordinaciones ya, podríamos decir, dentro de un mundo globalizado, porque desde ahí empieza realmente la globalización, de cuando Naciones Unidas empieza realmente, de alguna manera, a organizar todos los países y se empiezan a utilizar herramientas comunes en todos los países de Occidente. Porque por otro lado estaban los países socialistas que en ese tiempo ellos sí utilizaban ya desde 1917 la planificación. Sin embargo, los países occidentales empiezan a utilizar la planificación después de la Segunda Guerra Mundial, la cual termina más o menos entre el 43 y el 44, si ustedes recordarán, ¿no? Entonces, a veces es importante tal vez situarse en los momentos históricos. No me refiero a aprenderse fechas, pero sí a tener, digamos, una noción de en qué momento suceden las cosas y cuáles son esos antecedentes que tienen una preponderancia a nivel internacional y a nivel mundial. En este caso, lo que nos marca realmente el inicio de la planificación en Occidente, o sea, todos los países capitalistas que no eran socialistas en aquel entonces,
nacen después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando se organizan Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que hoy conocemos. Ahí es cuando nacen. En el caso de los países socialistas, estas medidas inician más o menos como en los años 20, más o menos 1920, en la década de 1920, porque la revolución socialista se da en 1917, que es cuando empiezan todos esos movimientos, y muchos de los países cambian su modo de producción capitalista a un modo de producción socialista. Prácticamente es casi la mitad de la población mundial. Luego, pues todos sabemos que por ahí más o menos, ya llegando a la década de entre 1980 y 1990, se empieza a desbaratar prácticamente el movimiento socialista y los países regresan al sistema capitalista. Vemos cómo se desintegra la URSS y empiezan ya, digamos, los países, todos estos países que estaban dentro de ese bloque socialista, regresan al sistema capitalista, lo mismo Alemania y algunos otros países como Yugoslavia, etcétera, que son parte, digamos, de ese momento histórico. Pero, digamos, esas, como les dijera yo, el situarse en esos periodos de tiempo y en esos momentos históricos es importante. Es importante porque al final, digamos, nos marcan ciertos hitos dentro de la historia de la humanidad propiamente, pues. Hoy todos sabemos que son muy pocos ya los países que pertenecen realmente al socialismo. Son muy pocos realmente, casi todos están dentro de la esfera capitalista. Y bueno, pues lo que actualmente, digamos, está de boga, pues es el problema geopolítico, que lo que realmente se está peleando entre Rusia y Occidente, porque prácticamente lo tenemos que ver así, esta es la guerra entre Ucrania y Rusia, no es más que un aspecto que se está peleando de poder entre Oriente y Occidente, pues. Entonces, lo que están peleando ahí ahorita realmente, pues, es una situación geopolítica de un movimiento globalista, que es el movimiento al que nosotros pertenecemos prácticamente como países de Occidente, y la otra parte que está peleando por un mundo multipolar, pues, ¿verdad? En el cual realmente se establezca cierta soberanía en los pueblos o por grupos de países, pues, porque actualmente, pues, nosotros dependemos prácticamente de Estados Unidos, somos países dependientes de Estados Unidos, ¿sí? Un poco de la Unión Europea, pero básicamente a quien nosotros pertenecemos es a los Estados Unidos, pues. Y África, que está prácticamente bajo el dominio de Europa. Entonces, eso es, digamos, una de las cuestiones puramente ideológicas que actualmente, pues, se están tratando de implementar. Pues vamos a ver quién gana la guerra y entonces ahí vamos a ver cómo se dilucida la economía en todos estos países. Bueno, continuemos, Débora. Muchas gracias, licenciada. Continuando, en el cuarto periodo inicia 1996, que es con las firmas del Acuerdo de Paz, específicamente la planificación asociada con los acuerdos socioeconómicos y la situación agraria. El punto a resaltar es las estrategias consideradas que consideran una amplia gama de aspectos relacionados con el desarrollo nacional. La Secretaría del Consejo Nacional de Planificación y Económica se convierte en Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, procesos de planificación en marco del sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, el desarrollo del milenio y da inicio a la consolidación del Sistema Nacional de Planificación. Se retoma la participación ciudadana, hay compromiso internacional relacionados con los derechos humanos, hay reducción de el estado de desaparición de la mayoría de las unidades de la Secretaría de Planificación. Es el momento en que se reconoce que son necesarios los datos estadísticos para la toma de decisiones. En el año 2000, con los cambios estructurales que se dan por el cambio de gobierno y siguiendo la línea de tendencias de organizaciones internacionales con orientación del desarrollo nacional, dio lugar a las estrategias de desarrollo de la pobreza, denominada el Camino de la Paz, donde se toma en cuenta y se pone mucha atención al área rural, el fortalecimiento y la gestión pública, el impulso del desarrollo y en el aumento de la participación ciudadana. La agenda se centra en la reducción de la pobreza, ya que se dio como resultado de una serie de interacciones políticas y económicas que afectaron las condiciones de vida de la población. Con la agenda nueva se quería abarcar tantos puntos como seguridad alimentaria, educación, salud, inversión en capital físico, agua potable, entre otras cosas. Pero por condiciones políticas e institucionales que impidieron la asignación oportuna de los recursos, lo cual impidió que se cumplieran los puntos que se habían querido. En el marco del sistema del Consejo Nacional Urbano y Rural, se vuelve a reclamar el deseo por la reducción de la pobreza. Se promueven como 120 estrategias, se da paso a la participación de representantes de las poblaciones indígenas, de la mujer, los jóvenes, y se incorporan la participación de los municipios. Se replanteó las estrategias nacionales de la reducción de la pobreza, a lo cual se denomina estrategia de reducción de pobreza. Guate Solidaria Rural. Se fijan 4 ejes: la protección social, medio ambiente, la producción de servicios básicos, el fortalecimiento de las capacidades humanas y productivas, la generación de oportunidades sociales y económicas, la planificación del patrimonio individual y colectivo de los más pobres. Estas estrategias se reducen constituye un ejercicio que se compatibilizó con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora con el sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, su objetivo era organizar y coordinar la administración pública mediante formulaciones políticas y de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de localización internacionales públicas y privadas. Está integrado por niveles de la siguiente manera: el nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que sabemos que es uno de los con mayor jerarquía. El segundo está el regional, con el Consejo Regional de Desarrollo Rural, el departamento con los consejos de desarrollo,
municipales de desarrollo y el comunitario. Dado con las relaciones entre desarrollo humano y territorial, requiere enfoques teóricos y metodológicos que articulen una visión estratégica integral para el proceso de planificación y gestión territorial. Por la guía de planificación para el desarrollo municipal se identificaron 3 enfoques en la planificación. El primero reconoce las dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales, basadas en un territorio específico. El segundo, que los procesos de ordenamiento territorial. Y el tercero, con un enfoque al carácter intersectorial del territorio. Muchas gracias, compañeros. Les dejo con Abdú. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Básicamente yo les voy a hablar acerca del balance de la planificación en el país, la cual es una guía de planificación para el desarrollo municipal y en el cual se identificaron 3 enfoques de la planificación. El primer enfoque, pues básicamente reconoce que las dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales están basadas en un territorio específico. El segundo, que los procesos de ordenamiento territorial. Y el tercer enfoque se refiere al carácter interseccional del territorio. Continuemos, por favor. Gracias. Muy amable. Como parte del balance de la planificación en el país, pues básicamente acá es donde se presentan los lineamientos estratégicos para fortalecer la planificación sectorial, territorial e institucional. Esto como un medio para lograr el desarrollo nacional. En esta parte es donde se destaca la importancia de replantear los planos como instrumentos de negociación y gestión con procesos constantes de análisis, evaluación y redireccionamiento de objetivos. También se menciona la falta de continuidad en la ejecución de las políticas públicas debido a la volatilidad de la política. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente las decisiones públicas, ¿verdad? Las decisiones políticas, ¿verdad? No se reflejan siempre en la ejecución de los recursos ni en las mejoras para la población. Y la mayor parte de los planes de desarrollo formulados hasta antes del 2009 fue producto de decisiones políticas, ¿verdad? El documento también señala esto como parte de favores políticos y cosas así, ¿verdad? Entonces, es hasta el año 2010 donde se inicia un proceso de reactivación de los procesos de planificación en estos ámbitos, y esto se da de la mano del marco del Sistema Nacional de Planificación que SEGEPLAN impulsa. Continuemos, por favor. Gracias. Bueno, pues básicamente a nivel municipal, lo que se resalta son los procesos de planificación que han permitido la continuidad de planes trascendiendo cambios de gobierno. Se menciona acá la identificación de proyectos de desarrollo municipal, aunque se subraya que la toma de decisiones en inversiones sigue siendo discrecional. También se enfatiza en el enfoque técnico y participativo de los planes municipales y se destaca la necesidad de alinearlos con el Plan Nacional de Desarrollo y la planificación operativa. A nivel departamental, es acá donde se discuten sus desafíos y la falta de impacto en las condiciones de vida. Se señala la necesidad de mayor involucramiento de los presidentes de los consejos de desarrollo y alcaldes en la gestión de los planes, así como la importancia de definir claramente las funciones y ámbito de acción de estos. Y por último, en cuanto a la planificación regional, acá se subraya la importancia de reducir las disparidades territoriales y se propone revisar la ley preliminar de regionalización. Y finalmente, pues se destaca la reactivación de los procesos de planificación sectorial, institucional y operativos. También se enfatiza en que la planificación debe ser un instrumento que viabilice las políticas públicas y territoriales en función de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, pues el CATUN se define como un cambio de paradigma en la planificación nacional. Acá, ¿verdad? Pues básicamente lo que menciona el documento es de que el CATUN, que se menciona como Nuestra Guatemala 2032, constituye el paradigma en la planificación hasta el año 2032 porque completa y dinamiza el ciclo de políticas, planificación, programación, presupuesto y evaluación, y considera la participación ciudadana como un elemento fundamental. También plantea una visión de largo plazo y se orienta a institucionalizar la planificación del desarrollo en el nivel territorial, sectorial e institucional dentro del Estado y sus organismos. Y pues terminamos con que el CATUN prácticamente es la plataforma estratégica para el desarrollo del país. Muchas gracias, compañeros. Ok, como en 1996
se firman los acuerdos de paz, terminando con la guerra la milicia que teníamos nosotros en el país. Entonces, este es un punto importante, ya que el siguiente tema a desarrollar es la política nacional de desarrollo. Como podemos observar, entonces empieza con los acuerdos de paz. Y esta política nace con resolver la problemática agraria y rural de acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y la situación agrícola que tenía el país. La resolución de la problemática y el desarrollo. Entonces, por eso nace la política PNDRI, que significa Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, en cual, con lo que esto intenta el desarrollo de todas las etnias que tiene nuestro país. En el numeral 27 es donde se genera esta política. Y después lo que promueve es el desarrollo indispensable para la solución de la pobreza y la de los habitantes del territorio, sin distinción alguna. Y por eso nace en el 2016 el Plan Nacional que contiene este proceso. Por último, dejo al compañero Luis, que va a seguir exponiendo. Buenas noches, maestra y compañeros. Buenas Continuando noches. nuevamente con la exposición, eh, me disculpo con una frase introductoria del logotipo que tiene ahí, pero podíamos insertar alguno diciendo que el CACTUM pues es la búsqueda de la reducción de la pobreza y pues el mejoramiento o el bienestar de vida de las personas a nivel de todos los ciudadanos. Prosiguiendo la misma línea que los compañeros, pues ya vimos que hemos estado viendo el desarrollo, o sea, el origen, desarrollo, aporte, ideas, instituciones y sectores y todos los niveles de la sociedad incluidos, ¿verdad? Para la construcción del CACTUM. Entonces, por ende, pues podemos recoger que cada CACTUM tiene elementos importantes, dentro de los cuales pues podemos identificar a la democracia como promotor de desarrollo, y debido a esto que pues el cumplimiento de esta democracia, eh, pues el fortalecimiento del Estado, em, a través de la inclusión y a través de las decisiones, como lo podemos ver ahí en los procesos electorales, es un papel trascendental e importante para el desarrollo. Entonces, podemos decir que sin estos 5 elementos, el CACTUM pues carecería del cumplimiento del nivel básico del desarrollo humano o la plataforma para el desarrollo. Entonces, por eso, pues, o sea, se incluyen o se consideran eh, para el plan estos elementos. Eh, Podemos visualizar que después de haber insertado estos elementos importantes en cada plan, podemos pasar a los ejes que contempla el CACTUM, los cuales podemos encontrar en la siguiente diapositiva. Gracias, muy amable. Entonces, desde esta perspectiva y objetivo, pues podemos ver que nos centramos en 5. Ya se identificaron 5 ejes que están bien definidas y de las cuales puede, o sea, de las cuales se puede seguir desarrollando el plan de desarrollo que obtuvo nuestra Guatemala 2032. Pues obviamente incluye a las dos grandes divisiones territoriales o las dos
los dos niveles, pues los dos elementos que tienen a la mayor cantidad de población, o sea, que tienen a las poblaciones, donde podemos ver que es Guatemala urbana y la Guatemala rural. Pues podemos ver también que necesitamos un bienestar. Y pues todos estos ejes son los que nos van a, son los ejes necesarios que necesitamos para, para el desarrollo y el cumplimiento del Plan Catún. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver nuestra Guatemala urbana y rural, en donde podemos ver que actualmente hay las políticas actualmente vigentes se aplican en casi un 90-80% o en un mayor porcentaje en el área urbana, pero no así en el área rural. Esos 11 elementos vigentes de política pública que están insertos actualmente, que forman parte del Plan de Desarrollo Urbano, del Plan CATUM, Plan Nacional de Desarrollo, eh, pues actualmente no se aplican o no llegan al área rural. Por ende, pues a través de esto y la implementación, pues ya se tiene la noción, se tiene la necesidad o el objetivo de la implementación de, de esto durante los 20 años, pero donde podemos ver y enmarcar que no solo que estas políticas, sino que podemos el plan de desarrollo nacional CATUM incluye la creación de un ordenamiento territorial, pues el cual actualmente no se aplica y tampoco es utilizado en toda la República, en todo el país. Pues podemos ver que el ordenamiento territorial más desarrollado y avanzado actualmente y el que por el cual todos suscriben sus planes de ordenamiento territorial es la ciudad de Guatemala. Ese foco de más desarrollado y pues el modelo que todos usan. Entonces, este lo contempla ya este plan CATUM para la implementación en todo el país. Asimismo, también como lo podemos ver, incluye ya pues la creación de ciudades más ordenadas, pues para buscar el desarrollo eh, local y por ende nacional. Eh, Siguiendo estos mismos ejes, podemos pasar al siguiente, que es el eje de bienestar para las personas. Este bienestar para las personas lo que busca es un mayor bienestar, pero ¿cómo se va a manifestar el bienestar? A través de la implementación de estos ejes, los cuales eh, contemplan la implementación de, de apertura de mercados, mayor inclusión, mayores aportes, mayores votos y decisiones en la formulación de las políticas a través pues, de los diferentes niveles de desarrollo, los cuales podemos entrar en el COMUDE, en el CODEDE, en el, en estos, en estos, en esto, en estos niveles de desarrollo de los consejos de desarrollo urbano y rural. Podemos ver también la siguiente diapositiva, que es riqueza para todos. La riqueza para todos no es más que la búsqueda del Estado a través de la implementación de estas políticas eh, para una mayor apertura comercial, una mayor inclusión a los tratados y convenios internacionales, a la creación de fuentes de empleo.
pues para la creación de la riqueza a largo plazo. Pasando, podemos ver también los recursos naturales para hoy y para el futuro. Pues como su nombre lo dice, pues el Plan Nacional de Desarrollo Cactún tiene el objetivo el objetivo analítico de identificar la potencialidad que tenemos, ¿verdad? De los recursos naturales, renovables y no renovables, los cuales podemos explotar y utilizar a modo de desarrollo. Esto contempla todas las políticas, pues, para el resguardo, la mitigación y la protección, como lo podemos ver en las políticas vigentes. Pero podemos ver que, pues, esto no se cumple al 100%, pero lo contempla porque, pues, es uno de los elementos importantes, incluso se contemplan en los Objetivos de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, y como este plan de desarrollo nacional, Cactún, contempla o sea, ya se enmarca bajo los mismos lineamientos, no solo de las leyes, sino de los convenios internacionales suscritos con el resto de países y, y todos van a la misma finalidad de la protección del medio ambiente. Siguiendo con la exposición, podemos pasar al quinto eje, que es los derechos humanos. Pues los derechos humanos, como se los dije al inicio de la exposición, no son más que los principios, no son más que los objetivos, principios que busca cada Estado cumplir, pues porque se supone que a través del cumplimiento y la implementación, y pues que toda persona, perdón, ya esté en un estado en que se respetan sus derechos primarios, pues bajo esa premisa podemos ver que se desarrolla, un ser humano se puede desarrollar, y si un ser humano se puede desarrollar, y entonces este ser humano pues va a replicar lo mismo en la sociedad, y pues en ese sentido el resto de la sociedad, pues también desarrolla. Entonces, este es uno de los ejes importantes que tiene, al igual que los 4 restantes, pero que este debiese de ser el primordial en cumplirse, pues para desarrollarse el resto de la población. Siguiendo, ya podemos ver el resultado que persigue el Plan de Desarrollo Nacional, que no es más que la implementación de estas políticas en la actualidad y que puedan seguir vigentes y que se puedan aplicar por los distintos gobiernos, pues durante los 20 años para los cuales fueron formulados. Y que pues estos puedan también ser aplicados principalmente en los ministerios, porque es en los ministerios en donde se aplican las diferentes especialidades, y pues estos ministerios son los que pues generan el desarrollo en el resto del estado. Asimismo, podemos ver que el Plan de Desarrollo Nacional pues pues es un poco flexible, es un poco eh, se puede reestructurar o reinventar al decir que se puede actualizar, y porque este plan pues ha sufrido un montón desde su inicio, desde la elaboración hasta la actualidad, ha sufrido un montón de cambios que no tenía contemplados. Por eso sí lo es la entidad Un que lo, momentito, Jorge Luis. que lo logró, perdón, puede, Luis, sí, 30 minutos, licenciada. Entonces, solo quiero hacer una aclaración acá. bien, claro. Perdón. Sí, no, mire, no es que el plan haya sufrido cambios. Esta es una estrategia de desarrollo, es un programa de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que va a mostrar realmente los puntos medulares que se deben de llevar
o de tomar en consideración en cada una de las planificaciones que deriven de este plan. No se cambia, digamos, el plan propiamente, no cambia la estrategia. Lo que pasa es que cada gobierno debe de tomar estos elementos estratégicos y estos elementos de política para ir dentro de cada uno de los periodos de gobierno caminando hacia el fin que se persigue en este plan. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque un programa o un plan de desarrollo o una estrategia de desarrollo de largo plazo implica cambios estructurales en un país. Y obviamente esos cambios estructurales no se pueden hacer dentro de un periodo de gobierno, sino que se van a hacer dentro, digamos, de una serie de gobiernos que nos van a llevar a esa imagen objetivo que nos plantea este plan. De esa cuenta es por eso tan importante que nosotros podamos, como economistas, analizar los planes de cada periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque en él se van a ver si realmente estamos caminando hacia el desarrollo o si simplemente estamos fuera de él. El fin primordial de este plan es precisamente eso, realizar cambios estructurales a través del tiempo. De esa cuenta, en algunas diapositivas anteriores, ustedes bien ponían, digamos, los periodos, ponían el 14 y el 15, y de ahí ponían del 16 al 20, y de ahí ponían del 20 al 23, que es lo que prácticamente estamos terminando ahorita, otro periodo de gobierno, e inicia el periodo de gobierno del 24 al 27. Y luego del 28 al 32. Es ahí donde, digamos, en determinado momento nosotros tenemos que enlazar o relacionar lo que estamos viendo en la clase. Por un lado, tenemos la teoría que la hemos la hemos visto en diferentes clases y que la vamos a seguir viendo intercalada en estas exposiciones. También tenemos el análisis de los planes de desarrollo presentados por los partidos políticos, que realmente, digamos, la idea es que los veamos a la luz de esta política de desarrollo, que debieran de estar enmarcados dentro de esta política de desarrollo y debieran de ir marcando metas. Entonces, eso es, digamos, lo importante. Esta es, como les digo, una estrategia de largo plazo de un plan de desarrollo para nuestro país. Y cada gobierno tendrá que hacer su plan de mediano plazo que va a incluir, digamos, las acciones que se van a llevar a cabo durante ese periodo presidencial y que aporten elementos de desarrollo para el país, cada uno dentro de, ¿cómo se llama?, de su esquema, pues. Entonces tenemos la estrategia general de largo plazo, que es el CATUM. Luego tenemos el de mediano plazo, que es el plan del gobierno específico que le tocará gobernar en determinado momento. Y luego tenemos el plan de corto plazo, que es el plan operativo anual, que no es otra cosa más que el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación de cada año. Así es como se conforma ese esquema de planificación en el que nosotros estamos inmersos y que es el que estamos en este momento de alguna manera analizando. Continuamos, Jorge. Correcto, licenciada, pues lo que usted dice es cierto, este es un plan de desarrollo a largo plazo, pues el cual también pues tiene por objetivo, pues, o sea, controlar siempre y, o sea, revisarse progresivamente, pues, para irse actualizando, pues, para los diferentes cambios que sufra, pero como dice usted, no se va a cambiar la metodología, ni la planificación, ni los ejes que tiene para el desarrollo. Entonces, este plan fue elaborado pues
con un objetivo para que en el 2032, como se tiene previsto, pueda tenerse ya el cumplimiento de estos ejes y que pues ya realmente hayamos cumplido y que todo lo que hoy hemos dicho pues pueda ya plasmarse y que realmente pues ocurra un cambio con este plan a 20 años, ¿verdad? Con eso daría por finalizado los ejes y la exposición del grupo número 1, licenciada, pues quedamos Ok, a las preguntas que tengan o inquietudes. ok, muchas gracias. Los felicito, hicieron una buena presentación. Eh, me parece que todos estuvieron bastante bien en sus exposiciones y nos faltaría un poquito tal vez de, de discusión del plan con el resto de la clase. Desgraciadamente, pues ahorita nos tenemos que ir, pero el próximo día, pues podríamos darle algunos minutitos a esto. Y les pido que para el día jueves vengan preparados los del grupo número 2 y los del grupo número 3. Entonces, por cualquier cosa, pues para evitar pérdidas de tiempo, que podamos continuar con esto, porque realmente pues, el tiempo que tenemos en clase es bastante limitado. Así que muchísimas gracias, señores, realmente los felicito. Hicieron un buen trabajo, muy buenas diapositivas. Es importante resaltar esto porque la mayoría de alumnos muchas veces presentan diapositivas que no se leen, que no se pueden visualizar. Sin embargo, las de ustedes están bastante bien elaboradas. Salvo esa cosita que vimos ahí relacionada con los periodos de la planificación, que sí hay que de alguna manera pues ubicarla bien. Pero en términos generales los felicito y muchísimas gracias. Así que por el momento pues damos por terminada la clase y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Hasta pronto. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.